Hola, buenas noches. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Me llamo Aurelia y me congrego en la Iglesia Bautista Jordán de Pinanaque. Quisiera hablarles de Noé y compartirles el Evangelio. Y vamos a la palabra de Dios, al capítulo 6, versículo 9, que dice: Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Aquí vemos a Noé, ¿no? Un hombre justo, recto delante de Dios. Y vemos también a sus hijos, pero también vemos lo que está hablando sobre la tierra, ¿no? Vamos a leer el capítulo 6, versículo 5, donde dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Acá vemos la naturaleza del hombre, ¿no? Vemos la naturaleza del hombre, que la maldad siempre está pegada al corazón del hombre. Siempre es así. ¿Por qué? Porque hemos heredado la simiente pecadora de Adán, ¿no? Y vemos acá que había tanta violencia, tanta maldad, tantos crímenes quizás, tantas violaciones, etcétera, etcétera, cosas horribles. Entonces Dios había determinado poner fin a toda esa situación de pecado, de maldad, de violencia. Y Dios le manda a Noé a hacer un arca, donde él iba a ser, ahí se iba a salvar él y su familia, ¿no? Y Dios le dice algo acá en el capítulo 6, 22, vamos a leer: Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Vemos nuevamente un hombre obediente a la voz de Dios. No solamente era oidor, sino era hacedor. Y aplica la palabra, obedece, le cree al Señor, pone su fe en el Señor. Y vemos aquí que empieza a hacer el arca. Ahora, en ese tiempo, ahí en ese lugar no había llovido, no llovía, me parece que nunca había llovido. Entonces, al poner un arca en ese lugar, la gente pasaba riéndose. Está loco, ¿cómo va a ser un arca en este lugar donde no llueve? Y según los historiadores, dice que esa arca fue construida en 120 años. Y esos 120 años que pasaron con la construcción del arca fue la oportunidad que Dios le dio a las personas a que se arrepintieran, a que dejaran de hacer lo malo. Se les predicó sobre el arrepentimiento. Yo pienso que Noé les habló que se arrepientan, pero no quisieron escuchar. Y él siguió construyendo el arca. Entonces llegó el momento en que empezó a llover. Y empezó a llover, entonces entró él en el arca, él, sus hijos, los animales. Y la puerta él no la él, le diré, él no cerró la puerta del arca. Quien cerró la puerta del arca fue Dios. Aquí en la palabra dice, en el capítulo 7, versículo 16: Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios. Y después dice: y Jehová le cerró la puerta, ¿no? Capítulo 17, versículo 16, 7, 16, para que lo lea, ¿no? Entonces, aquí vemos, si lo pasamos al presente, podemos ver qué es la actualidad. Es lo que estamos viviendo como en los tiempos de Noé, donde la maldad se ha multiplicado. Y podemos llegar al libro de Mateo, al capítulo 24, donde leemos que en los últimos tiempos se va a multiplicar la maldad.
Entonces podemos sentir también y saber que la venida del Señor está muy cerca, está muy cerca. Y vemos el tiempo que estamos viviendo de preocupación, de pandemia, ¿no? De la verdad, no, no, al menos yo no pienso así, pero hay gente que está desesperanzada, quizás preocupada por lo de la peste. ¿Sabe? Algunos dicen que no, pero yo pienso que sí, que esta pandemia que estamos viviendo es solamente un juicio sobre la tierra, donde Dios quiere que su creación se arrepienta, se vuelva de sus malos caminos. Vemos que la tierra está tan igual como estaba en los tiempos de Noé. Esas palabras son las mismas que vivimos ahora, ¿no? Y la pandemia, pues, es que Dios quiere tener una relación con nosotros. La palabra de Dios dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados en el libro de Romanos. También dice en el libro de Romanos que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor dejó su trono de gloria. Él dejó su trono de gloria y vino a ocupar nuestro lugar ahí en la cruz del Calvario, porque nosotros merecíamos estar en ese lugar. Pero sabe, la palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios dice que su amor es inmenso, que es un Dios maravilloso, lleno de amor. La Biblia dice que su misericordia es más grande que los cielos. Pero Dios, en este momento, está dando oportunidad de salvación. ¿Sabe? La palabra de Dios siempre sabe, la palabra de Dios dice que Dios es rico en misericordia, pero en el Salmo 7:11 dice que Dios está irado todo el tiempo contra el impío. Dice la palabra de Dios que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Como vemos, como le estaba hablando del libro de Noé, Dios les concedió 120 años para que se arrepientan y no quisieron escuchar. Y ahora, ¿cuánto tiempo nos ha dado Dios para arrepentirnos, para buscarlo de verdad con todo nuestro corazón? ¿Sabe? No existe el purgatorio, por si acaso. La palabra de Dios en el libro de Lucas dice que solo existe el cielo y el infierno. No hay otro, no hay más. Lea en el libro de Lucas, Lázaro y el mendigo. Léalo y verá que no estoy hablando mentiras. El Señor dice en su palabra que al que reconoce sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. En todo, de aquí en todo lugar, por las redes sociales, por todos lados se predica el Evangelio, en las calles, en todos los lugares se está predicando el Evangelio. ¿Sabe qué significa el Evangelio? El Evangelio son buenas nuevas de salvación. El Evangelio es vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo resucitó y vive y es real. En esta noche yo le aconsejo que busque a Dios de todo su corazón. La palabra de Dios dice, el Señor dice en Juan 11, 25 y 26, yo soy el camino, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero también dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Sabe qué necesitamos? Nacimiento nuevo a través del Señor Jesucristo. ¿Cómo hacerlo? Arrepiéntase, en su casa arrodíllese, pídale perdón a Dios por todos los pecados que ha cometido durante toda su vida y ábrale su corazón, recíbalo como su Señor y Salvador. Y lea su Biblia, busque a Dios de verdad para que usted lo conozca, persevere. La palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Muchísimas gracias, Dios le bendiga.